Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Me presento rápido. Soy Julio Saldívar y mi formación es ingeniero. Soy ingeniero en comunicaciones electrónica, egresado de la ESIME Zacatenco en el Poli. Y de repente salgo y me encuentro con que quiero hacer cosas raras y caigo en el arte electrónico. Y así empieza esta historia. Entonces, el tema de hoy, Arduino, que es la plataforma principal y por la que estamos aquí. eh, yo inicio mis conocimientos, empiezo como a aplicarlos al arte a partir de piezas de arte electrónica, proyectos de arte electrónica, y en esos proyectos utilizo microcontroladores. Entonces, ¿por qué los microcontroladores en el arte? Hay muchas piezas o diferentes necesidades dentro del arte que requieren automatizar o generar interfaces para tener una tarea específica. En ese sentido, el microcontrolador resulta una herramienta muy versátil porque es un procesador que se puede programar para algo súper específico y que no pide muchos recursos como un microprocesador. Eh, Tenemos la estructura de los microcontroladores como memorias internas, ¿no?, dentro de su arquitectura, entradas y salidas de propósito general, y algunos microcontroladores tienen entradas análogas, salidas análogas o puertos seriales y de distintos tipos. Vamos a empezar a ver cuáles son los microcontroladores que en mi caso particular he aplicado dentro del arte. Y básicamente han sido tres familias en ese entonces. Estoy hablando del año de 2003 hacia adelante. Los primeros microcontroladores que yo utilizaba es el AT89C2051, que es un microcontrolador de la familia Intel, producido por Atmel. Desde entonces ya tengo esa relación con Atmel. El AT89C52, que es un microcontrolador más robusto, que tiene más pines, y el PIC16F628, también pasé por las cuestiones de PIC. El MSP430F1232 es un microcontrolador de Texas Instrument de bajo rendimiento, los primeros microcontroladores que consumían 3 volts. Y el Basic Stamp, un microcontrolador que ya era como un desarrollo, que tenía la chance de tener ya como toda una plataforma de desarrollo, muy parecido a lo que hoy es Arduino, pero que no tuvo bueno, en su momento tuvo mucha potencial, pero no era tan accesible como Arduino en precios, en costos. Pero básicamente eran los microcontroladores con los que inicié. Cuando yo estudiaba, bueno, hay una anécdota. Cuando yo estudiaba justo en el Poli, mis profesores, que eran como justo del Poli, muy duros, muy arduos, y uno de ellos, Alfonso Sotelo, hizo ese comentario. En el Poli, en ese entonces, yo aprendí con el HC12, un microcontrolador de Motorola, muy grande, y a mí me estaba como costando esa cuestión porque siempre lo tenía conectado todo el tiempo a la computadora, y como que yo no switchaba que lo podía hacer de manera autónoma con un microcontrolador más pequeñito. Pero en ese momento él es el que nos switchaba de Motorola a Intel. Había como esas disputas entre dos profesores. Uno era Gamboa, que era defensor del Motorola, y Sotelo, defensor de Intel. Pero al final del día, Sotelo nos aclara y nos dice: los microcontroladores tienen que practicar la poligamia, ¿no? Y en ese momento era como raro, así como de no entendía a lo que se refería. Pero después vi que era muy divertido practicar la poligamia, en todos los sentidos. Y
justo por eso para mí era divertido. Para mí los microcontroladores, vaya, siempre han sido divertidos para mí. Yo aprendí justo con esos maestros tan recios en lenguaje máquina y en lenguaje ensamblador. Ceros y unos y mnemónicos y cosas así súper locas. Pero para mí era divertido. Y vamos de lleno a ver cuáles son los proyectos que he realizado con este tipo de tecnología. Vamos a hablar de dos primeros proyectos. Uno utilizado con el PIC 16F628 y otro con el Basic Stamp. El primero es solo se utilizó como una interfaz en cardioarmónico para video y ventrículos. Era una pieza pensada para 6 personas que tenían un electrocardiógrafo conectado con unos electrodos de manera de pinza, y los electrodos estaban conectados a las muñecas y al pie izquierdo, y con eso hacíamos el censo. Entonces, este PIC lo único que nos ayudaba era como ser una interfaz para mandar datos a una computadora, y en un programa MaxMSP se hacía todo un tratamiento para hacer un video, y la idea era saber de esos latidos de corazón que estaba registrando, qué tantos eran tan armónicos o mucho más cercanos entre los 6 asistentes que estaban en la instalación. Este es otro proyecto, bueno, para mí fue divertido. Es de Miguel Monroy y se llama Contrarreloj. Contrarreloj solamente es un reloj que gira en contra de las manecillas del reloj. Y la idea es que el segundero siempre se mantuviera como
vertical todo el tiempo. Entonces, era como una serie de relojes que estuviera ahí como midiendo, como girando en contra de su uso, ¿no? Para todos esos proyectos que les comento, está utilizando el microcontrolador, el AT89 2051, que es un microcontrolador de 20 pines y de 2K de memoria flash. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Ahorita Arduino Uno, por ejemplo, tiene una capacidad de 32K de memoria flash. Entonces, abismalmente es muchísimo el recurso que sube con los microcontroladores que usaba antes. Esta pieza es de Gilberto Esparza y se llama Rigor Mortis. Rigor Mortis se concesiona para la Constancia en Puebla. La Constancia es la primera textilera en Latinoamérica que existe. Y la idea de la pieza es hacer un tributo a todos los materiales que ya estaban en desuso de esa textilera y que estaban como ya por tirarse a la basura ahí en desuso. Y lo que se hizo fue como retomarlos y darles un nuevo uso. En todos los proyectos que les menciono, tenía la versatilidad o me divertía más porque además había una propuesta de diseño electrónico. Entonces, justo esas placas tuve la libertad de diseñarlas y de diseñar y de aportar el microcontrolador que yo quería. Entonces, sí soy un geek, pero me divertía mucho. Y con todo ese cableado, en realidad son dos tarjetas y una es una tarjeta maestra, otra es tarjeta esclavo y hay una comunicación serial para controlar una a la otra y para mandar órdenes. Abajo tenemos de esas tarjetas un bloque de electroválvulas porque manejábamos, era como generar un gran PLC casero donde podríamos controlar cuestiones neumáticas y mecánicas. Se controlaban motores de corriente directa de 3 volts, motores de corriente directa de 5, de 9, de 12 y motores de corriente alterna. Y esa es la imagen. Bueno, ahí parte del código lo puse ahí a propósito porque el código nunca aparece. Y esa es parte del código que en ese entonces programaba, es código ensamblador. Y ese proyecto casi consume mis 2K de memoria flash de mi microcontrolador, porque todos esos movimientos que están ahora, cuando terminamos y empezamos a ajustar la pieza, también la exigencia era como de que esa pieza, esa intervención generara un discurso sonoro. Entonces hicimos muchas líneas, miles y miles de líneas. Bueno, pero era como para programar esa pieza tuvimos que estar toda una noche, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, en este sitio que era La Constancia, y donde nos decían también que ese lugar estaba lleno de fantasmas y todo, y entonces era como un reto de, vayamos. Pero cuando estuvimos ahí no nos atrevimos a salir, solo estuvimos programando. Sí nos dio pánico. Esa es otra de las tarjetas también que se diseñaron para un proyecto que se llama Parásitos Urbanos, de Gilberto Esparza. Esta tarjeta está diseñada con el microcontrolador AT89C2051 y está diseñado para que la tarjeta controlara a un parásito que vive en los cables eléctricos, y lo que hace, se llama diablito justo porque se roba la energía, ¿no? Como los diablitos estos que se cuelgan y roban la energía eléctrica. Entonces eso lo que hace es un parásito que solo se roba la energía eléctrica para vivir él solo y molestar ahí a las personas que pasaban con ruidos y cosas así. Entonces usamos ese microcontrolador y la idea es que estaba programado este parásito en específico para que estuviera haciendo actividad 4 horas y después entraba en reposo por otras 6 hasta que le volvía a dar hambre. Bueno, le daba hambre por hacer sus actividades, iba a comer, que era robarse la energía, y después otra vez empezaba ahí a hacer la nada.
Y como vieron, esta instalación estuvo en Lima en 2007. Y era bien divertido la reacción de los niños. Pero instalarlo no fue nada fácil porque justo estaba pensado y se diseñó en México para hacer diablito y para robarse la energía. Y cuando llegamos a Lima nos comentan que la línea eléctrica está por arriba, está tendida por arriba de la fibra óptica de Telefónica, y que nos invita a trabajar allá es Telefónica. Entonces era como, la restricción fue como de, claro, no vas a poder estar arriba de nuestros cables porque si nos rompes nuestra fibra óptica, no nos sale la ganancia de haberlos traído, ¿no? Y ya, tuvimos que replantear el proyecto ahí 2 días antes para colocar ahora un cable falso electrificado con los cables verdaderos. Y eso, hacer ese cambio nos costó trabajo y casi se nos muere el robot un día antes de la inauguración cuando estábamos probando. Se nos quedó casi muerto del otro lado de donde estábamos monitoreando. Lo interesante de todos estos proyectos es no solo como entender el producto final, sino también entender que los microcontroladores, no importa a dónde vayan aplicados, tienen como esa dualidad. Tienen por un lado la parte de programación y software y la otra parte de hardware. Entonces, una vez que se diseña esas dos cosas, tiene que probarse de alguna manera como por separado para descartar errores en cualquiera de los dos sistemas, porque es clásico como que si está mal el software, se lo checamos al hardware y entonces, y al revés. Entonces hay como tener esa claridad como para poder hacer proyectos de este tipo, ¿no? Cuando se usan programación hacia hardware. El siguiente proyecto se llama Líder de Opinión. Es un proyecto en colaboración con Iván Puig. Y nada, era un proyecto de generar un noticiero pregrabado con unas maquetas en tiempo real. Y entonces había que estar switchando en tiempo real. El reto grande en este proyecto era que, como la mayoría de los proyectos de este tipo, es que el presupuesto es siempre muy bajo y la exigencia es muy alta, ¿no? En este proyecto se necesitaban switchar 8 cámaras y además hacer como una pequeña consola de video, de edición de video. Hacer un mixer entre la información del noticiero pregrabado con respecto a la programación en tiempo real del switcheo de las cámaras y algunos efectos de las maquetas. La tarjeta que está aquí controlaba justo una de las mixer para hacerlo autónomo. Entonces todo lo controlábamos desde el video con señales análogas y disparábamos el control de las maquetas y de la instalación. La información de México y el mundo en un minuto. La policía de Tamaulipas encontró al sur de esa entidad una compleja refinería construida por el crimen organizado. En el lugar se localizaron estupefacientes y varias armas de alto poder. Terremoto en Grecia. Deja al descubierto un antiguo enterramiento del pueblo micenio. Vaya descubrimiento, maravillas del mundo. Ante el caso de los trillizos Buendía, el secretario de Salud dijo: no le aunque que nazcan chatos, con que resollen. No se vaya, regreso con usted en un instante. La información de México y el mundo en un minuto. Pemex a la vanguardia, la plataforma más moderna y más avanzada se encuentra aquí en México. Esta alcanza los 4.300 metros de profundidad. La pesadilla nuclear de Chernobyl no termina. 20 años después sigue todavía con consecuencias, malformaciones para los recién nacidos de esa región.
Y autos al alcance de cualquiera. Así como usted lo escucha, la Cámara de Diputados eliminó los impuestos para la importación de un lote de 1 millón de autos chinos de muy bajo costo. Y otro golpe del narco. 2 cuerpos más fueron encontrados en las inmediaciones de Huejuquilla, en el estado de Jalisco. En lo que va del año ya suman más de 2.700 ejecuciones. No se vaya, que regreso con usted en un instante. La información de México y el mundo en un minuto. Pemex fracasa y esto no es ciencia ficción. El Congreso decidió por unanimidad cerrar la última plataforma del Golfo. Esto obligará a México a mirar a tecnologías alternativas como el auto eléctrico. Imagínese usted, el narco más avanzado que Pemex. La policía de Tamaulipas encontró al sur de esa entidad una compleja refinería construida por el crimen organizado. En el lugar se localizaron estupefacientes y varias armas de alto poder. Terremoto en Grecia. Deja al descubierto un antiguo enterramiento del pueblo micenio. Vaya descubrimiento, maravillas del mundo. Ante el caso de los trillizos Buendía, el secretario de Salud dijo: no le aunque que nazcan chatos, con que resollen. No se vaya, regreso con usted en un instante. La información de México y el mundo en un minuto. Penas más severas para los grupos armados. Después del decomiso de 100 kilos de pólvora y un arsenal de armas de alto calibre en León, Guanajuato, el Congreso endurece las leyes para castigar el terrorismo. Y continúa el conflicto por el control del petróleo entre Rusia y Kazajstán. Pérdidas cuantiosas en la lucha por el control del Mar Caspio, donde se encuentra la plataforma G8. Y una piedra en el camino. Fueron encontrados los restos de un cementerio inca durante las excavaciones para construir una refinería de gas natural en Perú. Y mire qué noticia, niños chinos comprometidos con su país. La empresa de automóviles Xiaoyashe ofrece una jugosa suma a los padres de recién nacidos a cambio de que sus hijos trabajen para dicha empresa al cumplir los 12 años de edad. No se vaya, regreso en un instante. Pues como ven, parte de lo que los microcontroladores hacían casi era toda esta parte del set y este show que no se veía. Era controlar justo a partir del video, sincronizar ese switch y esta como mini sala de edición. Lo hacía el microcontrolador con la tarjetita que les decía y al mismo tiempo iba controlando motores y efectos. Entonces, y eso que con un microcontrolador de 2K y súper limitado, ¿no? Con registros de 8 bits.
Y a lo que venimos, ¿no? Arduino. Pues Arduino, a diferencia de los microcontroladores que había usado, ya están basados también justo en un microcontrolador Atmel, pero ya es una AVR. Ya su poder es de registros de 16, dos registros de 16, y su memoria flash es de 32, a diferencia del proyecto anterior que usaba un micro solo de 2K. Pero justo hay como ventajas y desventajas. ¿Qué tiene la parte de ventajas Arduino? Pues que ya es todo un desarrollo que es una plataforma que permite justo trabajarla en los diferentes sistemas operativos, que además hay un foro muy grande y desarrollos y muchos shields que nos ayudan y librerías que nos ayudan a integrar más cosas. Pero el primer Arduino, el Arduino 8, que era con el Atmega 8, tenía 8K de memoria flash, pero que la mayoría se consumía con el bootloader, que es el clásico bootloader, que es como un programa precargado para que corra el AVR Atmega 328 o el Atmega que se está utilizando en el Arduino en la plataforma, ¿no? Que corre en su IDE. Entonces, con respecto al primero, sí había como una diferencia ahí, y esa parte se podía capitalizar en los otros microcontroladores, que justo programando en lenguaje ensamblador se podía aprovechar, y aunque fueran esos 2 kilos de memoria, se podía optimizar todo el recurso. En el primer Arduino, esa parte de traducción costaba y consumía memoria. Ahora con el nuevo Arduino, el Arduino 1, eso quedó a la historia, ¿no? Hay muchísima memoria y muchas otras cosas, y hay muchos bugs todavía que arreglar, pero justo eso, como la comunidad y tener diferentes dispositivos, y como esas señales digitales, las señales análogas y varias cuestiones de librerías como controlar servomotores y todo este tipo de dispositivos en hardware. Y pues sí, era obligado como a hacer ese cambio. Les soy sincero, me resistí mucho. Yo era muy feliz en mi mundo de ensamblador. Entonces me resistí muchísimo a hacer ese cambio entre microcontroladores muy viejos con respecto a esta nueva plataforma y este nuevo desarrollo. Y nada, ahora hago proyectos con Arduino. Los proyectos que he realizado con Arduino son estos: lecturas de corrido, nanodrizas, la CEF. Y lecturas de corrido o leer de corrido es una pieza de Tania Candiani en 2010, y en realidad es una serie de tener globos que se inflaban en un cierto diámetro, que estaban bordados, y entonces lo que era cuando se inflaba el globo se podía leer el texto que estaba bordado. Entonces ese es el globo. Y lo que se controlaban eran sistemas neumáticos, también unas válvulas neumáticas para activar y inflar los globos. De eso se trata la pieza, solo de inflar y desinflar. Lo más fácil era inflar, lo más difícil era desinflar, porque justo no teníamos unas válvulas en 2 vías, sino solo en una, y esa cuestión la tuvimos que resolver en hardware con una válvula de paso muy, muy grande. Ese proyecto fue por el que inicio de Arduino. En Nanodrizas justo la condición de invitarme a colaborar Arcángel fue utilicemos Arduino, y entonces no hubo más remedio. Tuve la fortuna de que Arcángel tuvo la apertura de darme la chance de
de entender Arduino a nivel geek. Entonces, como que tuve la chance de aprender cómo está estructurado Arduino en su arquitectura, que era el bootloader, toda esta cuestión, que no se ve que justo es lo que menos nos interesa como una aplicación final, pero justo como para aprender las fortalezas y las debilidades que tenía Arduino, justo tuve como esa chance de entender cuál era la manera de compilar y toda esta cuestión que hacía Arduino. Y la otra ventaja, después de haberlo entendido, me empecé a divertir porque justo hay muchas librerías y, por ejemplo, en este proyecto conectamos, ya integramos un sistema GPS, los XBee, comunicación inalámbrica, y de Arduino, de conocer Arduino inmediatamente, en ese proyecto tuve que hacer el switch también de cambiar a una plataforma que está basada en Arduino, que se llama el ArduPilot, que el ArduPilot son tarjetas preparadas para hacer aviones de radiocontrol autopiloteadas. Entonces tiene la ventaja de controlarlas con el radiocontrol o desde el Arduino programado, hace esas rutas. Y esa tecnología toda la aplicamos en nanodrizas. Además de generar cosecha de energía con celdas solares y también generar cuestiones sonoras a partir del censo del entorno. Y todo eso con Arduino. Y entonces, sí, evidentemente con el microcontrolador de 2K pasado no hubiera logrado absolutamente ni las primeras tareas, ¿no? Pero ya con Arduino y con ese upgrade, también me empecé a divertir muchísimo. El siguiente proyecto se llama CEF 1, de Iván Puig, y hay un Arduino, la sonda de exploración ferroviaria tripulada, que en realidad es una nave que se generó para visitar todas las vías de tren que ya están en desuso en México. Y la invitación en colaboración en ese proyecto era para desarrollar el sistema de geolocalización. Entonces programamos un GPS que justo estuviera leyendo en el tablero directo esta nave, esa es la CEF. Entonces andaba por ahí cotorreando algunos días por las vías. Esa supernave se construyó a base de una pick-up. Y en especial me tocó colaborar en la parte solo de... Ese es el tablero, muy especial. Y me tocó solo la parte del GPS, de hacer el rastreo, dar el dato en el tablero y mandar un dato además de una forma digital a una base de datos que ellos tenían y que iban acumulando para su registro de la ruta que iban siguiendo. Y eso se realizó con el Arduino. Hay otra pieza que se llama Tiempo Inmóvil, de Ale de la Puente, y en realidad en esta pieza es controlar 12 motores en una instalación, que esa es la instalación que se controlaba. Entonces, los 12 motores controlaban proyectores de 8 milímetros con una sola cinta que rodeaba a... La cinta de 8 milímetros estaba en un loop infinito en los 12 proyectores. Entonces, la idea era sincronizar que los proyectores fueran a la misma velocidad con los motores para la proyección. Y entonces la proyección era una reflexión de la puesta del sol y el inicio del amanecer. Hay un proyecto también donde utilizamos Arduino que se llama Ulises 1. Ulises 1 es una propuesta de Juan José Díaz Infante y del Colectivo Espacial Mexicano. Es un satélite, es una latita nada más de pura electrónica que se lanza en órbita baja. Y entonces tiene un promedio de vida de 3 meses en órbita baja. Se agarra una resortera y se avienta. No, hay que ser más fuerte que eso. Sí se mete a un cohete y el cohete lo libera. Y si se dan cuenta, hasta sus antenas son de flexómetro, ¿no? Y son esa tecnología libre, bueno, libre entre comillas, porque sí hubo
un costo para que nos dieran acceso a la información. Y tiene celdas solares. Y Arduino nos sirve en este proyecto para monitorear el sistema energético. El sistema energético de las baterías y de carga lo hace Arduino con ayuda de convertidores análogo digitales de todas las celdas y el rendimiento, porque aunque está llena de celdas es como una gran lata como la lata de unos chiles o algo así, súper pequeña, de 9 centímetros de diámetro. Todo el tiempo solo le pega a una celda el sol. Entonces el rendimiento de energía se tiene que estar monitoreando todo el tiempo. También lo ocupamos Arduino en microutopías. Esas son nuestras primeras pruebas de microutopías, que en realidad es una pieza de Leonardo Aranda. Y la idea era poner en contexto en el centro histórico, esa pieza ya es del año pasado, tener una cadena y justo como en línea, en un sitio en línea, entre más visitantes, la cadena se tensaba. La idea era romper la cadena. Logramos como máximo tener, esa es la cadena. Como máximo de visitas en el sitio internet fueron 200 personas y estuvimos a nada de romper la cadena. Bueno, a nada, quién sabe. La tensamos bastante, pero no fue suficiente para romper la cadena. Entonces ahí nos quedamos con las ganas de haber roto esa cadena. Esa era la página que se visitaba. Territorio Exquisito de Pía Vázquez. También utilizamos Arduino. Territorio Exquisito la propuesta es tener un recorrido en la urbe de una máquina de escribir y a partir del territorio, de los baches y las problemáticas que van justo en el camino, se va censando y a partir de eso, como un cadáver exquisito, van tirando poemas, se van armando poemas. Entonces esos poemas se van armando a partir del camino. Y lo primero que se hizo fue hackear una máquina de escribir para que Arduino hiciera como las veces de estar tecleando. En el proceso se quemaron 3 máquinas de escribir, pero se logró. Entonces ese es el circuito que se diseñó para eso, y la instalación se presentó no en movimiento porque rarísimo lo invitaron a un museo a exponer la pieza. Y justo en un museo no están las condiciones para que la máquina caminara, entonces se tuvo que hacer una adaptación y después se tuvo que adaptar para que cuando se presentara en el museo, un dibujo fuera el que detonara ese cadáver exquisito. Y por último vamos a ver Parásitos Urbanos en su segunda versión. ¿Y se acuerdan del robotito que estaba en la electricidad? Pues no conforme con ya haberlo hecho, lo volvimos a hacer nuevamente. Lo arrancamos en 2013, pero ahora ya con Arduino. El reto era ya Arduino. Y si se dieran cuenta, la primera placa era muy sencilla, súper sencilla. Y ahora con la experiencia y con los años de haber conocido Arduino, hicimos algo mucho más robusto y mucho más loco.
Ya conectamos sensores más pro, motores, control y muchos shields que tienen que ver con Arduino, y generamos un shield propio para Arduino. Fabricamos un shield exclusivo para Arduino a la medida y nos divertimos mucho. Ahorita todavía está en fase de trabajo. Él es Gilberto Esparza, para quien no lo conocía. Súper divertido. Y esa es la estructura mecánica del nuevo parásito. Si se dan cuenta, también mutó el parásito, que antes era como muy escueto. Mutó a cajas de registro. Y esas eran nuestras pruebas. Muchísimos cables. Y con riesgo de corto y todo el tiempo. Eso no lo hagan si no están al lado de un adulto. Ese es el segundo parásito que también estábamos. El primer parásito está basado con Arduino Mega, porque tenemos muchos puertos y mucha comunicación serial, que es lo que nos facilita el Arduino Mega, tener muchas comunicaciones serial, muchos puertos en comunicación serial. Y a diferencia de que es colgado está basado en Arduino Mini, porque sus necesidades son mucho más pequeñas. Y después de habernos arriesgado a tantos cortos, así quedó la distribución. Lo peinamos. Pues nada, solo me queda agradecerles por su atención y nada, gracias.